El increíble pacto de Juan el Bautista, un milagro sagrado que reveló la verdad y transformó Vidas en el tercer año de Joacim, el hijo de Josías, cuando la tierra estaba sumida en tinieblas espirituales. Surgió en el desierto de Judea una voz poderosa, la voz de Juan, hijo de Zacarías e Isabel. Desde su niñez, Juan había sentido un llamado divino que lo llevó a abandonar las bulliciosas calles de Jerusalén y a consagrar su vida a Dios en la soledad árida del desierto. Los vientos soplaban con fuerza, trayendo consigo susurros de esperanza mientras él se preparaba para ser el precursor del Mesías, el que anunciaría la llegada del reino. El ambiente religioso de su época era desolador. Los fariseos y saduceos habían olvidado la esencia de la verdadera adoración, sumidos en rituales vacíos sin corazón. Sin embargo, Juan se alzaba como un faro de verdad, vistiendo piel de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre. Mateo 3:4, RVR. Su mensaje resonaba en cada rincón del desierto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2, RVR. Era un llamado apasionado al arrepentimiento y a la transformación del corazón. Un día, mientras sus discípulos se agolpaban alrededor de él, un grupo de fariseos se acercó, desafiando su autoridad. ¿Quién te ha dado el derecho de bautizar, Juan? ¿Acaso eres el Cristo? Mateo 3, 7-9, RVR. La tensión era palpable. Juan, sin titubear, exclamó: yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Mateo 3:11, RVR. Las palabras de Juan impactaron a la multitud. El cambio genuino requería del verdadero compromiso con Dios, más allá de las apariencias. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Llegó el gran día cuando Jesús se presentó ante él en las orillas del río Jordán, el momento que cambiaría la historia. Juan, con el peso de la humildad en su corazón, sintió la grandeza del momento y preguntó: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? A lo que Jesús respondió: deja así ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3, 14-15, RVR. En ese instante el Jordán se convirtió en el lugar sagrado donde el cielo se abriría, y el Espíritu Santo descendería en forma de paloma, a medida que Juan sumergía a Jesús en las aguas. Un milagro sin precedentes tuvo lugar. El cielo se abrió y se escuchó una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17, RVR. Este acto marcó el comienzo de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, un momento que resonaría a lo largo de la historia y el eco de la verdad divina que transformaría vidas. La historia de Juan el Bautista no es solo un relato del pasado, es un llamado a cada uno de nosotros a sumergirnos en la nueva vida que Cristo ofrece. ¿Estás listo para ser transformado? Las aguas del Jordán aguardan por ti. El cielo había dejado caer su testimonio sobre el Jordán, mientras la voz del Padre resonaba, llenando el aire con la gloria del momento. Juan, atónito ante lo divino, reflexionaba en su corazón sobre la misión que lo había llevado hasta allí. Su fe y propósito parecían haber colisionado con el futuro, e inmediatamente comprendió que el tiempo de la revelación había llegado. No obstante, en la calma que siguió, Juan comenzó a preguntarse sobre el camino que estaba a punto de emprender. En su humanidad, la incertidumbre se deslizó en sus pensamientos. ¿Cómo sería el ministerio del que él había sido el precursor? ¿Qué desafíos enfrentaría el Hijo de Dios? Las multitudes, que habían respondido con fervor a su llamado de arrepentimiento, ahora mirarían hacia Jesús. Había un peso sobre él, un mensaje que se proyectaba en la eternidad. Mientras la multitud se dispersaba, Juan sintió que su espíritu clamaba por respuesta. ¿Cómo se manifestará el reino, oh Señor?, pensó, buscando claridad. Sabía en su interior que había profecías que aún debían cumplirse,
palabras dadas a través de los profetas que hablaban de un Mesías que traería redención y restauración. Su voz resonaba dentro de su corazón. ¿No será que debemos enfrentar persecuciones antes de ver la gloria? En ese anhelo, se apartó un momento a orar, elevando su voz entre las sombras del desierto. Respirando profundo el aire fresco, la brisa trajo consigo un eco de respuestas. En el silencio, escuchó que su propia lucha y la del pueblo eran parte de un plan más grande, uno en el que la luz brillaría en las tinieblas y donde la justicia sería restaurada. Un fuerte sentido del propósito divino comenzó a llenar su ser. Poco después, Jesús comenzó su ministerio público, proclamando el Evangelio del Reino. La atención de las multitudes se centraba en él, y las palabras de Juan resonaban al fondo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, RVR. Cada milagro que Jesús realizaba, cada enseñanza que impartía, confirmaba el mensaje de Juan y la soberanía de Dios en la historia. El cielo estaba respondiendo, y el corazón de Juan se llenaba de amor y anhelo por lo que estaba por venir. Sin embargo, entre tantas maravillas, Juan no podía ignorar la creciente oposición que se alzaba. Los líderes religiosos comenzaron a cuestionar la autoridad de Jesús y la verdad estaba en peligro. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, presagiando dificultades y amarguras. Mientras tanto, Juan el Bautista continuaba su labor, preparado para enfrentar el propósito que le aguardaba. Su voz seguía brotando como un torrente de verdad, pero algo dentro de él le decía que la batalla apenas comenzaba. Las palabras proféticas de Isaías retumbaban en su mente. Una voz clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Isaías 40, 3, RVR. La preparación del camino requeriría sacrificio y valentía. Así, mientras la historia se desarrollaba, los corazones de la gente comenzaban a vibrar con expectativa. ¿Qué más se avecinaba? En el horizonte, la confrontación entre la luz y las tinieblas estaba a punto de desatarse. La creación entera aguardaba con anhelo la revelación del Hijo de Dios, y en el silencio profundo, un susurro resonaría a su debido tiempo. La grandeza del plan soberano de Dios empezaba a ver, pero Juan solo había arañado la superficie. En su lucha contra el sistema, en su obediencia a la voz divina que lo había llamado al desierto, estaba a punto de descubrir que ese camino también le llevaría hacia un mayor propósito, uno que implicaría sacrificio, revelaciones y la manifestación final del amor de Dios. ¿Qué nuevas dificultades y victorias le aguardaban en el camino del siervo del Altísimo? La vida de Juan el Bautista se movía con una intensidad divina, un compás guiado por la voz de Dios que resonaba en su interior. Conforme las multitudes se aglutinaban en torno a Jesús, Juan sentía que su propio papel se clarificaba en el gran plan del Creador. Sin embargo, la atmósfera era tensa, los ecos de la confrontación se sentían cada vez más cercanos. Este nuevo ministerio de Jesús traía esperanza, pero también susurros de animosidad que se habían infiltrado en los corazones de los religiosos. Una mañana, mientras meditaba junto al río, Juan se encontró cara a cara con sus pensamientos confusos. ¿Seré yo la voz que clama en el desierto solo para ser olvidada?, murmuró, sintiendo el peso de su llamado en contraste con la exaltación que rodeaba a Jesús. La luz que él traía era grandiosa, iluminando las sombras, pero en ese fulgor, que quedaría del rigor del desierto, de sus advertencias de pacto y de su llamado al arrepentimiento, mientras oraba, el viento trajo consigo una visión. Fue como si se abriera un velo entre el cielo y la tierra. En su mente, imágenes de los profetas antiguos danzaban como sombras vivas. Vio a Isaías, a Jeremías. Oh, cómo sufrieron, pensó. Pero también surgió la gloria del Señor en sus palabras. En el silencio del desierto, esas visiones lo llenaban de una extraña mezcla de temor y anhelo. De repente, las aguas del Jordán comenzaron a agitarse, como marcando el compás divino que Juan sentía en su pecho. Supo que debía prepararse, el tiempo se acercaba. La confrontación estaba a punto de manifestarse, no solo contra Jesús, sino contra el sistema que mantenía cautiva a la nación. La luz enfrentaría la oscuridad, y en los corazones de muchos, la incredulidad empezaba a apoderarse. Pero el fervor de Dios seguía encendido en su alma. Un grupo de fariseos llegó un día, cuestionando su autoridad. ¿Por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?, le preguntaron con desdén. Juan, lleno del Espíritu, les respondió: yo os bautizo con agua,
pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, que es antes de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Juan 1, 26-27, RVR. Sus palabras resonaron con el peso de la verdad, y la atmósfera se volvió electrizante. Las multitudes comenzaron a murmurar entre sí, y el corazón de Juan se estremeció al ver la batalla entre la fe y la duda gestarse en ellos. ¿Cuántos seguirían a la luz? Se percató de que su rol no solo sería el de preceder a Jesús, sino también el de defender la verdad, incluso si eso significaba el dolor y el sacrificio personal. En ese mismo instante, Jesús se acercó al grupo. La gente se detuvo, y el murmullo involuntariamente cesó. Juan sintió que su corazón latía con fuerza al recordarle a todos su declaración anterior: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29, RVR. Todo lo que había experimentado lo traía a este momento decisivo. Al contemplar a Jesús, entendió que su sacrificio no solo sería un llamado al arrepentimiento, sino un recordatorio de que la redención requeriría una entrega. Así, en ese fervor, vio que no estaba simplemente mirando un sacrificio futuro, sino que él mismo sería parte de ese sacrificio. Mientras Juan se adentraba en la misión que se extendía ante él, volvió a resonar en su alma la voz silenciosa de Dios. Prepárate, hay más por venir. El pacto no solo traerá perdón, sino que transformará corazones, y tú serás parte de esa historia. Con ese nuevo fervor y propósito, Juan supo que la revelación del plan de Dios apenas estaba comenzando. La pregunta persistía: ¿estás listo para enfrentar el sacrificio por la verdad? El aire se volvió denso con el peso del llamado divino. Las tinieblas se apretaban, pero también lo hacía la luz, y en esa presión, una promesa tácita aguardaba, lista para ser revelada. ¿Qué nuevo conflicto se levantaría mientras el reino de Dios se manifestaba con poder? La historia de Juan apenas se estaba escribiendo, pero su papel sería crucial en lo que el cielo tenía preparado para la humanidad. Al amanecer de un nuevo día, Juan el Bautista sintió en su ser que la atmósfera se había cargado con una potente expectativa. La voz del Altísimo seguía resonando en su corazón, guiándolo hacia lo que estaba por venir. La gente se agolpaba a su alrededor, buscando la verdad de una nueva era, y entre ellos había rostros de esperanza y desesperación. Sudoroso y con la mirada fija en el horizonte, recordó las palabras que su padre, Zacarías, había recibido. Tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la cara del Señor para preparar sus caminos. Lucas 1, 76, RVR. La misión de su vida comenzaba a vislumbrarse como un camino estrecho al que muchos titubearían a seguir. Esta realidad lo llenaba de una angustia santa. La oscuridad del pecado aún dominaba muchos corazones, y él había sido llamado a ser la luz en medio de ellos. Un grupo de discípulos se acercó a él, preguntándole sobre las señales del reino que él había proclamado. Juan, con voz firme, comenzó a relatarles las profecías: «El que viene detrás de mí en verdad ha de ser mayor que yo, porque yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego». Mateo 3:11, RVR. Cada palabra que pronunciaba cargaba un peso profundo, llenando el aire con la esperanza de que el tiempo de la promesa se acercaba. Sin embargo, en la distancia, sombras emergían, y no solo se trataba de los religiosos que lo cuestionaban. Fariseos y saduceos, llenos de incredulidad, se reunían en sus oscuros rincones. Se susurraban palabras de intriga y preparación para el juicio. El mundo no estaba listo para la verdad del Mesías, y el corazón de Juan palpitaba con conocimiento del inevitable enfrentamiento que estaba por venir. Mientras realizaba el ritual del bautismo, el agua clara del Jordán reflejaba la luz del sol, pero también dependencias humanas y anhelos rotos. «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 3:2, RVR, repitió Juan con fervor. No podía ignorar que cada inmersión representaba un cambio, una oportunidad para renacer al nuevo pacto que Dios estaba forjando, y así, cuando el momento culminante llegó, Juan sintió que el tiempo se había detenido. Jesús se presentó ante él, sus ojos reflejaban la profundidad del mundo antiguo y lo que estaba por venir. Un sudor frío recorrió la espalda de Juan al entender que la verdad de sus profecías se estaba realizando en su presencia. «Yo bautizo con agua,
pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan 1:26, RVR. La multitud observaba con asombro, una mezcla de temor y reverencia llenaba el ambiente. Con cada palabra que Jesús pronunciaba, el cielo y la tierra parecían acercarse. Entonces, Juan, lleno del Espíritu Santo, comprendió que la misión de bautizar no solo era un acto ceremonial, sino un paso hacia el cumplimiento del sacrificio redentor. Un rayo de luz pareció descender desde las alturas, partiendo los cielos, cuando el Espíritu Santo hizo descender desde lo alto en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17, RVR. Las palabras del Padre resonaron en el alma de Juan y, en ese instante, una revelación impactante se apoderó de él. La gloria de Dios se manifestaba, pero también el costo de esa gloria. Juan, el tiempo del sacrificio no solo será de él, sino también tuyo. Debes tomar tu cruz, pues el camino hacia la verdad está sembrado de pruebas, le susurró aquella voz que le había guiado desde su juventud. Cada latido de su corazón se tornó un eco de esta realidad. La pregunta seguía en el aire: ¿está la humanidad lista para este pacto de gloria y sufrimiento? Mientras la multitud se dispersaba, Juan sentía que un nuevo capítulo se abría, lleno de promesas y peligros inminentes. Desde lo profundo de su ser, un deseo ardiente surgió: ¿qué revelación divina aguarda a aquellos que estén dispuestos a seguir la luz a través de la oscuridad? Las sombras se agazapaban, pero la luz del cielo ya había comenzado a brillar, y el mundo jamás sería el mismo. Mientras el río Jordán continuaba fluyendo, llevando consigo las aguas de un antiguo pacto, un silencio cargado de revelación comenzó a descender. Juan el Bautista, sumido en la contemplación sobre el sacrificio que vendría, miró a la multitud dispersarse, sus corazones todavía resonando con las palabras pronunciadas por el Hijo de Dios. Cada mirada se desvanecía lentamente, llevando consigo sus dudas pero también sus anhelos, como hojas en el viento. Días después, mientras Juan predicaba en el desierto, la palabra del Altísimo volvió a llenarlo. El tiempo ha llegado, resonó en su interior, y nuevamente se sintió empujado a preparar a los corazones de las multitudes. Hoy, con voz de profeta, llamo a cada uno de vosotros a abrir vuestros corazones, para que la semilla de la verdad pueda ser sembrada. Arrepentíos y convertíos, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2, RVR. La gente comenzó a juntarse nuevamente, pero no todos eran venidos en espíritu de humildad. Entre la multitud se alzaban los rostros familiares de fariseos y saduceos. Eran los mismos que cuestionaban, aquellos que no entendían que la revelación de Dios requería un corazón puro y un deseo genuino de cambio. Juan los miró de pie, comprendiendo que su misión comprendía más que el simple acto de bautizar, debía confrontar la ceguera espiritual que los envolvía. «Generación de víboras», exclamó Juan, su voz resonando con una muralla de verdad que cortaba la atmósfera. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, 7-8, RVR. La furia y la misericordia de su mensaje resonaban en el aire, creando un campo de batalla espiritual tangible. La curiosidad alcanzada fue eclipsada por la incomprensión, aunque algunos comenzaron a temblar ante la presencia de un mensaje que desnudaba sus corazones. Ese mismo día, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, la inquietud se hizo palpable entre los seguidores de Juan y sus detractores. Los murmullos de confrontación llenaban el aire. Algunos preguntaban: ¿quién es este Juan que se atreve a hablar con tal autoridad? ¿Cómo puede un hombre de la naturaleza del desierto adentrarse en la esfera de la religión establecida? Con sabiduría austera, Juan respondió: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad los caminos del Señor, porque Él está cerca. Isaías 40, 3, RVR. Sin embargo, su corazón se inquietaba, sabiendo que la sombra de la persecución comenzaba a cernirse sobre él como un sólido presagio divino. Comprendía que su papel de precursor no solo conllevaba el honor de preparar el camino del Mesías, sino también el peso de la oposición que llevaría a su aislamiento. En ese momento de creciente tensión, sucedió lo inesperado. Una figura destacada entre la multitud dio pasos hacia adelante, un saduceo de alto rango, entre miradas incrédulas. ¿Por qué seguimos tus enseñanzas, cuando somos herederos de la ley?
¿Qué puedes decirnos sobre los sacrificios y ofrendas que Dios ha ordenado? Su voz era un desafío, pero Juan vio algo más profundo, una anhelante búsqueda de esperanza que estaba enterrada bajo la tradición y la duda. Juan, sintiendo el flujo del Espíritu, respondió con gracia y verdad: no es el sacrificio lo que agrada a Dios, sino un corazón contrito y humillado. Salmo 51 horas y 17 minutos, RVR. Las palabras cayeron sobre la multitud como lluvia en tierra seca, resonando en los corazones de aquellos que aún estaban dispuestos a oír. Mientras la noche se cernía sobre el desierto, Juan los miró con determinación. El que viene detrás de mí, dará el Espíritu Santo como un río de agua viva. Juan 7:38. De repente, el cielo se iluminó con un destello, como si lo celestial respondiera a su proclamación, y la atmósfera se llenó de un misterioso y profundo silencio. En su corazón se encendió una llama de comprensión. Lo que estás buscando, oh Israel, no se encuentra en las tradiciones, sino en el encuentro personal con el Dios viviente. Pero aún había más por descubrir. Mientras murmullos llenaban el aire, estaban preparados los corazones para aceptar el viaje espiritual que Dios había trazado. Las palabras de Juan estremecieron el aire de expectación, resonando en la noche. ¿Quién estará dispuesto a seguir el camino que conduce a la verdad, aunque haya pruebas, dudas y oscuridad? La misión de Dios se despliegue, y la revelación aún aguardaba en el horizonte, en la cruz que transformaría toda la historia humana. La noche se adentraba en el desierto, y el aire se tornaba fresco mientras las estrellas comenzaban a parpadear en el vasto manto del cielo. Juan el Bautista, sintiendo el peso de su llamada, se retiró un momento a la soledad, buscando la claridad que solo el Señor podía brindarle. Las palabras de su predicación retumbaban en su mente, y la urgencia del mensaje que debía transmitir lo mantenía en continua tensión. Al regresar entre la multitud, encontró a algunos en profundo diálogo, con caras llenas de confusión y frustración. ¿Quién es el Mesías?, se preguntaban algunos de los congregantes, mientras que otros murmullaban sobre las antiguas promesas de un Redentor. Juan, con profundo amor por ellos y compasión en su corazón, se acercó al grupo. El que ha de venir detrás de mí es más poderoso que yo no soy digno de llevar sus sandalias. Mateo 3:11, RVR, les dijo, cada palabra impregnada de reverencia. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Una mirada de asombro se apoderó de la multitud. La presencia del Espíritu Santo era un concepto que había sido largamente anhelado, pero poco comprendido. Esto despertó la esperanza en algunos, mientras que otros sentían la incomodidad de su propia incredulidad. Mientras Juan hablaba, un sudor frío comenzó a brotar en su frente. En este tiempo de juicio, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no produce buen fruto será cortado y echado al fuego. Mateo 3:10, RVR. La advertencia resonó como un eco divino, una llamada a la acción. Un escalofrío recorrió a los presentes al sentir la dureza de su situación espiritual. En un rincón, un grupo de fariseos se apartaba, tratando de sofocar la inquietud en sus corazones. ¿Acaso este hombre no entiende que la ley es suficiente? ¿Qué autoridad tiene para hablar de esta manera?, se cuestionaban entre murmullos. Pero Juan, con su mirada atenta, comprendió que no podía contenerse ante la extrema necesidad de la verdad. Aprovechó una vez más hacia los escépticos. Transformad vuestros corazones, exclamó. La ley no puede salvaros, pues está destinada a mostrar vuestra necesidad de un Redentor. El Rey se acerca, no es solo un hombre, es el Hijo del Hombre. Los fariseos se miraron entre sí con expresiones de desafío y desdén. Justo en ese momento, un estruendo resonó en el cielo, como un fuerte viento que soplaba entre las montañas. Era una señal que llenó el corazón de Juan de una mezcla de temores y anticipación. Los ojos de todos se elevaron hacia el firmamento, y un silencio reverente se apoderó del lugar. La llegada del Mesías no sería solo un evento, sino un quiebre en la historia, una renovación de la fe. Este es solo el principio, pensó Juan, con la revelación de que lo que estaba por suceder cambiaría profundamente la vida de cada alma presente. Mientras tanto, una sombra de inquietud se cernía sobre él. La persecución que había temido empezaba a manifestarse. Fariseos enfurecidos, poniendo en tela de juicio su autoridad, se acercaban a él, buscando atraparlo en sus propias tramas. Estamos listos para seguir esta verdad,
se preguntó Juan en su interior. Sus ojos miraban a la multitud, reconociendo que un viaje valiente estaba por comenzar. Mientras el viento soplaba con más fuerza, un grupo de hombres notables apareció en la distancia, entre ellos un conocido rabino, que había comenzado a creer que algo extraordinario estaba por suceder. Sus pasos rápidos marcaban el pulso de un cambio inminente. En su búsqueda de la verdad, habían encontrado a Juan, y en él, un reflejo de lo que Dios estaba por desatar. El cielo brilló intensamente, y el eco de una promesa antigua penetró el aire. Y sucederá que en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28, RVR. Una expectativa vibrante llenó la atmósfera. El revelador misterio de Dios comenzaba a desenredarse ante sus ojos, y la historia estaba a punto de convertirse en un relato de transformación divina. Estaban listos los corazones para recibir la verdad que cambiaría el curso de su existencia. La obra de redención estaba a solo un paso de ser manifiesta, y el tiempo sagrado estaba cada vez más cerca. La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba entre las sombras de las dunas desérticas, trayendo consigo no solo un nuevo día, sino un profundo sentido de expectativa. Juan el Bautista sabía que el momento que había anticipado durante toda su vida estaba por llegar. Se levantó con la firme determinación de no dejarse llevar por el temor, sino de ser un faro de luz en medio de la oscuridad espiritual que lo rodeaba. Mientras se preparaba para el día, las palabras de su padre, Zacarías, resonaban en su mente: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la cara del Señor para preparar sus caminos. Lucas 1:76, RVR. Aquella misión no era solo un propósito personal, sino un llamado divino que lo obligaba a salir al encuentro de la multitud y de su necesidad más profunda. Al llegar el momento, Juan se posicionó junto al Jordán, los rostros expectantes de la gente mirándolo con incredulidad. Conversaciones murmullantes sobre el destino de Israel ocupaban sus corazones, en medio de las inquietudes de un pueblo anhelando la liberación. Una sombra de ansiedad cruzó su rostro, consciente de la responsabilidad que pesaba sobre él. «Convertíos», exclamó, su voz resonando con fuerza como el tamborileo de un trueno. «El reino de los cielos se ha acercado», Mateo 3:2, RVR. Las aguas del río reflejaban la luz del cielo, y en ellas el pueblo contemplaba no solo su imagen, sino su anhelo de cambio y redención. Las olas del río eran un símbolo de la limpieza que buscaban, anhelaban renacer en un mundo que habían perdido de vista. En ese instante, entre la multitud, un hombre de apariencia sencilla y rostro sereno avanzó. Juan sintió que su corazón se aceleraba al reconocerlo. «Este es el Cordero de Dios», susurró para sí mismo, un fuego consumiendo su interior. Era Jesucristo, quien aquel día confirmaría su ministerio a través del poder del Espíritu Santo. «He aquí el que quita el pecado del mundo». Juan 1:29, RVR, proclamó Juan, y la multitud quedó en silencio, asombrada. El poder en esas palabras era palpable, y un murmullo de reconocimiento se propagó. Aquella declaración dejó a muchos con la curiosidad chispeando en sus ojos. La imagen del Mesías se tornaba cada vez más concreta, un anhelo cumplido por generaciones. El cambio estaba sucediendo. Mientras Juan sumergía a Jesús en las aguas, los cielos se abrieron. Un relámpago de luz iluminó el lugar, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Un miedo reverente y un profundo asombro tocó el corazón de los espectadores. «Este es mi Hijo, en quien tengo complacencia», resonó una voz del cielo, Mateo 3:17, RVR. Todo el universo parecía detenerse, y en ese momento, el plan de redención se revelaba en su máxima plenitud, pero no todos en la multitud estaban dispuestos a aceptar la verdad que se desplegaba ante ellos. Los fariseos, que habían estado observando con recelo, se retiraron en un silencio tenso, urdiendo planes para desacreditar el ministerio de Juan y de Jesús. La sombra de la oposición comenzaba a crecer, marcando la tempestad que se avecinaba por delante. Juan sintió la presión del conflicto que se aproximaba, pero su determinación no flaqueó. Era consciente de que un sacrificio estaba en camino, reconocido por los profetas que anunciaron las palabras de Jehová. «Y yo los reuniré de entre las naciones y los traeré a su tierra», Ezequiel 36:24, RVR.
El cumplimiento de esa promesa brillaba en el horizonte, la paz que había invadido su ser en aquel momento fue solo el preludio de tormentas que vendrían a su vida. La mirada de Juan se detuvo en el horizonte al ver el grupo de fariseos alejarse, mientras su corazón latía intensamente con un eco de desafío. ¿Qué pasará cuando se reconozcan los verdaderos planes de Dios? Las aguas del Jordán fluían, pero el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios estaba a punto de manifestarse como nunca antes. La historia comenzaba a tomar un giro divino, y el hambre por conocimiento y verdad corría como un río entre él. Pueblo. Oh, pueblo de Dios, pensó Juan. ¿Estáis preparados para lo que está a punto de suceder? La revelación está cerca. De repente, entendió que su papel sería crucial para guiar a la humanidad hacia la luz. La intriga divina se entrelazaba con su vida y la de aquellos a quienes servía, preparándolos para la gloria que se avecinaba. El cielo ya no era lo mismo. El destino de muchos dependía de la respuesta del pueblo a la misión que Juan había comenzado. ¿Tendrían el valor de enfrentar la verdad y perseguir a aquel que cambiaría sus corazones de forma eterna? La pregunta flotaba en el aire, aguardando la respuesta de cada alma frente a la inminente manifestación del reino. La noche se cernía sobre el desierto, y las estrellas titilaban en un cielo de profunda oscuridad. Juan el Bautista, tras la poderosa manifestación del Cordero de Dios, se retiró a un lugar solitario buscando la dirección y el consuelo del Altísimo. La incertidumbre de lo que estaba por venir pesaba sobre sus hombros, pero la certeza de su llamado ardía como un fuego en su interior. Mientras meditaba en las promesas de Dios, recordó las visiones de antaño, las antiguas profecías que había escuchado de niño. Su mente voló a las palabras de Isaías: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 40, 3, RVR. Era consciente de que la obra de su vida recién comenzaba, y no podía permitir que la oscuridad del desánimo lo distraiga de su misión. Al alba, el viento sopló suavemente traído por su Santo Espíritu. Juan sintió su llamada más fuerte que nunca. ¿Cómo puedo ser luz si mi pueblo decide permanecer en la sombra?, pensó, mientras se preparaba nuevamente para enfrentar a la multitud que necesitaba escuchar su mensaje, un mensaje de arrepentimiento y salvación. Al llegar a la orilla del Jordán, la multitud se había reunido bajo la mirada expectante del mar de rostros. Algunos aún estaban perturbados por la novedad del mensaje que había traído, mientras que otros ansiaban la esperanza que él representaba. Se hizo el silencio, y Juan, con una pasión renovada, alzó su voz: nadie puede venir al Padre, sino por mí. Juan 14:6, RVR. El eco de su declaración atravesó las aguas, resonando en el corazón de todos, y nuevamente los miró a los ojos, buscando sincera conexión. Repentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero, en medio de la multitud, su mirada se posó nuevamente en el grupo reservado de fariseos, quienes observaban con crítica y desdén. La oposición era palpable, y su corazón se llenó de compasión, sintiendo que ellos también necesitaban el mensaje de salvación. En ese momento, un murmullo emergió entre la multitud. Algunos comenzaron a cuestionar la autoridad de Juan, preguntándose: ¿por qué debemos escuchar a un hombre en el desierto, cuando hemos sido guiados por nuestros rabinos y leyes? La tensión se incrementó, y Juan notó que las dudas comenzaban a sembrar confusión, mas él no se dejó amedrentar. Con una fe robusta, exclamó: yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11, RVR. La promesa de un cambio radical a través del Mesías estaba sobre ellos como un abrigo de esperanza. Las palabras de Juan cortaron el aire como un filo, y los corazones comenzaron a abrirse. En una esquina de la multitud, una mujer comenzó a llorar, y otros la siguieron, sintiendo el peso de su propia vacuidad. Comenzaron a gritar: «Oh, Señor, ten misericordia de nosotros». Este clamor resonó en lo más profundo del ser de Juan, era una revelación del quebrantamiento que el espíritu humano podía alcanzar. La luz de la revelación iluminó su corazón. Esto es lo que el Señor busca, un pueblo que clame a Él con sinceridad. Mientras la atmósfera quedaba impregnada de un asombroso poder, Juan sintió que el reino de Dios se manifestaba entre ellos, llevando consigo el perdón y la esperanza. Pero su visión se volvió hacia el horizonte, donde veía entrar a un grupo de soldados romanos que venían a investigar el alboroto.
La sombra de la opresión seguía acechando, y un temor reverente se apoderó de él. ¿Qué sucederá cuando el reino de Dios entre en conflicto con las estructuras del mundo?, se preguntó, mientras el temor comenzaba a enlazarse con su fe. La pregunta no solo brotaba de su mente, sino que resonaba en el alma de todos los presentes. Pero es en este tiempo de prueba que se revelará el plan soberano de Dios, meditó Juan. Porque las puertas de la salvación han sido abiertas, y aquellos que buscan verdaderamente al Señor encontrarán su camino incluso en medio de la oscuridad. Un silencio electrizante llenó el aire. La gente miraba a su alrededor, sintiendo la inminencia de un cambio divino. ¿Qué les depararía el futuro? Una certeza ardía dentro de Juan, un entendimiento de que las obras del Señor eran más grandes de lo que se había revelado hasta entonces. Estaba en el umbral de algo sorprendente, y en su corazón palpitaba la revelación de que el verdadero sacrificio estaba cerca. El tiempo se acerca, pensó mientras cerraba sus ojos dirigiéndose al Dios Todopoderoso, y el cumplimiento de todas las promesas se desbordará sobre nuestra nación. Oh, que el pueblo despierte y escuche. La incertidumbre pululaba en el aire. El camino hacia adelante estaba lleno de misterios. Solo las mentes y corazones que buscaban con fervor podrían conocer la plenitud del propósito divino que se desplegaría. Así, en la profundidad de la noche, la luz comenzaba a parpadear en la distancia, prometiendo no solo una transformación, sino la verdad revelada a través de la historia misma. ¿Qué significaba realmente todo esto? La respuesta aguardaba, lista para ser descubierta. La luz del nuevo día comenzó a diseminarse por el horizonte, trayendo consigo la esperanza de un nuevo comienzo. Las primeras luces acariciaron el rostro de Juan, que, aún meditativo, se levantó con renovada determinación. La multitud permanecía expectante, sus corazones hinchados de anhelos y preguntas. Juan, mirando a su alrededor, vio filas de rostros que reflejaban la lucha interna entre la fe y la duda. Una vez más se detuvo a susurrar palabras de aliento a su espíritu. El que viene detrás de mí, pensó, ya está entre nosotros, y la hora de su revelación es inminente. Mientras se preparaba para continuar su misión, un murmullo se alzó entre la gente. ¿Quién es este que se atreve a proclamarse mensajero del reino?, cuestionó uno de los fariseos. Sus palabras flotaban en el aire, una sombra de incredulidad que amenazaba con oscurecer el entusiasmo de la multitud. Con su voz resonante, Juan enfrentó la duda. Es fácil ver la ceguera del corazón cuando se ocultan tras títulos y leyes. Pero yo os digo, el tiempo de la verdad ha llegado. En el desierto he sido llamado a preparar el camino. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, RVR. Las palabras de Juan resonaron, como llamaradas que iluminaban la oscuridad que tanto había atrapado a su pueblo. Una vez más, sintió el poder del Espíritu Santo desbordando su ser. No venimos a condenar, sino a redimir, reflexionó en su corazón. El arrepentimiento será el puente hacia una relación renovada con Dios. En ese instante, las aguas del Jordán cobraron un brillo especial, como si la misma naturaleza fuera testigo del momento sagrado que se avecinaba. Mientras Juan se sumergía en la corriente del río, tuvo una visión. En ella, vio el cielo abrirse y una paloma descender lentamente hacia un hombre que emergía del agua, con gotas brillantes cayendo de su piel como un símbolo de pureza y renovación. Su corazón latía con fuerza al comprender el significado de aquella revelación. «El Hijo de Dios», exclamó, su voz resonando mejor que nunca, empapada de veneración. Él vendría a restaurar todo lo que se había perdido. La multitud, sintiendo la atmósfera cargada de expectativa, comenzó a acercarse cada vez más. Algunos murmullaban su inquietud, mientras que otros se dejaban llevar por una renovada fe. Juan podía distinguir entre los ansiosos por la verdad y aquellos amedrentados por el cambio. En este tiempo de temor, dijo, debéis hallar vuestro refugio en aquel que viene en nombre del Señor. Un grupo de pescadores, al escuchar sus palabras, se sintió movido. Uno de ellos, con rostro surcado de preocupación, se atrevió a preguntar, ¿y si no somos dignos de seguirlo? ¿Cómo podremos encontrar el camino correcto aunque hayamos fallado tantas veces? Juan, lleno de compasión, respondió con firmeza, Él no busca a los perfectos, sino a los quebrantados que desean ser restaurados. Así dice el Señor, el que a mí viene, no le echo fuera.
Juan 6:37, RVR. La luz del día revelaba más que la piel, iluminaba también los corazones heridos, mostrando la oportunidad de renacer. La revelación del propósito divino comenzaba a florecer. Juan sabía que su misión era preparar el camino, pero dentro de él ardía la certeza de que ese camino se engrandecería en cada corazón que anhelara la verdad. Al final del día, mientras las sombras comenzaban a caer, una inquietante voz quebrantó el silencio. Juan, ¿qué pasará con los que no acepten esta oportunidad? ¿Cuál será su destino? La pregunta flotó como un eco ominoso, una carga pesada recayó sobre Juan. En su interior resuena la palabra del profeta Ezequiel: diles, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4, RVR. He aquí el reto del mensajero, no solo hablar de salvación, sino también del juicio que vendrá. El aire se tornó espeso con esas palabras. Juan, sintiendo el peso de la responsabilidad, supo que esto era solo el inicio del cumplimiento divino. Ay de los que se resistan a escuchar, se dijo. En su mente brotó un nuevo pensamiento, una revelación que lo dejó perplejo. ¿Y si el juicio no era el fin, sino un nuevo comienzo destinado a purificar y restaurar? Las sombras que cernían sobre la multitud mostraban que la lucha apenas comenzaba. El plan soberano de Dios era mucho más profundo y misterioso de lo que cualquier mortal podría concebir. Así, Juan exclamó al unísono: el fuego viene a purificar, y aquellos que se arrepienten encontrarán vida eterna. Estad preparados. Algo increíble está a punto de suceder. Con su corazón latiendo con fervor por la misión que el Creador le había encomendado, sabía que cada vida en esa multitud estaba a un paso de la transformación. La revelación estaba cerca, la luz brillando en la oscuridad, preparando el camino hacia la verdad que cambiaría todas las cosas. ¿Estarían listos para aceptarlo? Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, el aire se cargaba de una expectativa palpable entre la multitud. Juan el Bautista, sabiendo que su tiempo como precursor del Mesías estaba alcanzando su clímax, se sentía renovado por la misión que Dios le había encomendado. La visión que tenía del futuro era intensa, necesitaba preparar los corazones para el nuevo pacto que estaba por llegar. A medida que la gente llegó al Jordán, sus ojos buscaban dirección y respuesta en el ardor de sus gestos. Convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, resonó su voz, esta vez con una autoridad arraigada en el entendimiento del sacrificio que se avecinaba. Sus palabras llevaban la carga del mensaje del Altísimo, era un llamado al arrepentimiento que no podía ser ignorado. Entre la multitud, algunos comenzaban a llorar, sintiendo el peso de sus pecados. Cada lágrima era un símbolo de la oportunidad de renacer, de un nuevo comienzo. Juan, siempre atento, notó a un grupo de fariseos que observaban con desdén. «Generación de víboras», exclamó, al ver su incredulidad. «¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Produce, pues, frutos dignos de arrepentimiento». Mateo 3, 7-8, RVR. Las palabras de Juan eran como la espada que cortaba las sombras de la falsedad que envolvían sus corazones. Sin embargo, el turbio horizonte no solo trajo cercanías. Los rumores de la autoridad romana comenzaron a sobrevolar el ambiente. Era evidente que la situación se tornaría peligrosa, y el sacrificio de su propia vida se hacía palpable en la mente y corazón de Juan. Pero en medio de esta confusión, la voz de Dios resonaba con fuerza en su interior. El propósito de cada sufrimiento será una siembra de luz y vida. El aire se espesó aún más cuando Jesús se acercó al río. La multitud instantáneamente quedó en silencio, reconociendo la majestad del que sería el sacrificado por ellos. Juan, sintiendo la inmensidad del momento, miró a su primo, comprendiendo que este era el momento esperado desde antaño. «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo», proclamó con fervor. Juan 1:29, RVR. Cuando sumergió a Jesús en las aguas del Jordán, los cielos se abrieron. Juan sintió la unción del Espíritu Santo, la paloma descendiendo como un símbolo de la conexión entre el cielo y la tierra. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17, RVR, resonó poderosa y clara la voz del Padre. El tiempo de la revelación y del pacto había llegado. Aún así, la oposición no se hizo esperar. Voces descontentas de los fariseos se alzaron, amalgamadas con los susurros de los entre la multitud. «¿Por qué debe ser así?
¿Quién se atreve a sostener que un simple hombre pueda ser el camino hacia la verdad? Juan, lleno de fervor, respondió, yo no soy el Mesías, solo un voz que clama en el desierto. El verdadero camino se revela en la entrega y en el sacrificio. Aquellos que se nieguen a escuchar, enfrentarán consecuencias eternas. La determinación y la convicción de Juan resonaban en cada palabra. Los corazones que respondían a sus provocaciones no eran solo un grupo de personas, eran almas solitarias guiadas por la necesidad de sanación. Mientras la oscuridad trataba de acercarse, él sabía que su misión era ser la luz que guiaba a muchos hacia la salvación. Días pasaron después de aquel evento significativo, y el eco de la fe se extendía como el viento a través de Judea. Pero con cada transformación y cada paso hacia el reino, el precio del anuncio de la verdad se acercaba. Juan, cargó con la certeza de que también enfrentaría sufrimiento. El verdadero sacrificio será mío, reflexionó, porque el camino hacia la luz no estará exento de dificultad. Sus pensamientos lo llevaron a las antiguas escrituras, a las promesas de un Mesías que, si bien traería salvación, también traería confrontaciones con stakeholders de la tradición. Los líderes religiosos comenzarían a perder poder, y ellos no permitirían esto sin luchar. Esta resistencia alimentaría su oscuridad y el deseo de Juan de iluminar, finalmente, una sombra de inquietud llenó su ser nuevamente. El tiempo entre la proclamación de la verdad y los sacrificios que vendrían se tornaban inevitables. Comprendiendo este desenlace, su corazón palpitaba con valentía. Sabía que su misión incluía enfrentarse no solo a la oscuridad ajena, sino también a la desconfianza interna y a la resistencia al cambio, así que el tiempo pasó, y Juan continuó su ministerio, conociendo que cada día podía ser su último. Su voz resonó en las colinas y en los corazones, y a medida que el River Jordan crecía en su fuerza, su llamado continuaba siendo claro. He aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Las multitudes respondían, algunos en fe, otros en temor, pero todos deseando algo más, lo que cada ser humano en la tierra anhela, la reconciliación con su Creador. Finalmente, cuando la sombra del sacrificio tangible llegó, Juan se enfrentó a lo que había tanto anticipado. Con el poder de su voz, y con el peso de la verdad, se unió al camino del sacrificio verdadero que cambiaría la historia. Juan el Bautista no solo fue un precursor, sino una luz en plena oscuridad, quien se atrevió a preparar el camino, no obstante el costo que esto implicaría, y así, la historia de Juan culminó con su vida entregada a la causa de la verdad, recordando a todos que en cada sufrimiento hay una promesa de esperanza, en cada sacrificio una oportunidad de redención. Como él, cada uno de nosotros podría ser parte de la historia divina, si tan solo nos atrevemos a responder al llamado. La luz de Cristo está aquí. Acepta ser parte de su misión transformadora. No olvides, este es el momento de dar el paso hacia tu propósito divino. No esperes ni un segundo más, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final impactante y no dudes en compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Sé parte del movimiento de transformación que Dios está haciendo en este tiempo.